A esta hora y como de costumbre, hoy hemos querido invitar al comerciante, al empresario Óscar Eladio Giraldo Valencia, dando sus primeros pinos como periodista, perteneciente al equipo de trabajo del Insolente. Doctor Giraldo, muy buenas tardes. Jesús Alberto, muy buenas tardes para usted, para todos los insolentes, y muchas gracias por esta invitación al Paredón. No, con todo gusto, Osquitar. Quisimos hacerlo, le contamos a los insolentes porque pues ustedes ven diariamente a Óscar en las emisiones que hacemos todos los días de 12 a 1, de lunes a viernes. Y Óscar nos acompaña en el set con sus opiniones, con su criterio político, con su criterio jurídico. Es una persona que tiene vasta experiencia en todo lo que representa también el sector empresarial. Por eso nos sentimos honrados, Óscar, desde el Insolente, por contar contigo, por saber que nos ayudas a impulsar este medio. Y bueno, pero yo quiero que le cuentes a los insolentes y particularmente a todos los que ven al Paredón con Guácharo, ¿quién es Óscar Giraldo Valencia? Bueno, Guacharito, Óscar Giraldo Valencia, Óscar Eladio Giraldo Valencia, y el Eladio viene por mi abuelito. Ah, Mi bueno, abuelito Eladio María García, nacido en Santa Isabel. Mi papá Jaime Eladio Giraldo Rodríguez, nacido en el Guamo, y mi mamá Cecilia Valencia Giraldo, nacido en Armenia. Yo soy ibaguereño, criado en Ibagué, estudié mis 2 primeros añitos en el Nuevo Liceo y luego desde primero hasta sexto bachillerato estudié en el Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, cuando quedaba en la 17 con segunda al lado de yo la iglesia alcancé a Santo. estudiar ahí, a terminar mi bachillerato ahí Ahí tuve la también. oportunidad de estudiar corrido de primero de primaria hasta sexto bachillerato Qué bueno. entonces, después me fui a estudiar a Bogotá, a estudiar ingeniería industrial en la Universidad de América. En el primer semestre, pues viniéndome a la Semana Santa, ahí con los amigos, ese martes santo, tomando unos traguitos, tuve un accidente que es el que me produjo la lesión en el cráneo. Muy duro el accidente, duré como 6 meses en recuperación, después otras cirugías, pero finalmente mi mamá dice que por ahí fue donde me entró la inteligencia. Yo le digo, mamá, luego Muy seguramente. yo no he sido inteligente siempre, mi hijo, es que ahorita con el golpe le entró más la inteligencia. Eso me decía mi mamá. Y bueno, retorné nuevamente a la universidad, terminé mi ingeniería industrial en el año 83, porque había terminado en el 75. Estamos cumpliendo 50 años de egresados del Cisneros este año. Terminé mi ingeniería industrial. Yo trabajaba en esa época en la universidad vendiendo seguros. Cuando terminé, el gerente de ventas me llamó y me dijo, ¿usted qué va a hacer? Le dije, no, yo estoy en ingeniería industrial, voy a seguir trabajando en mi carrera. Me dijo, usted es de Ibagué, ¿verdad? Me dijo, le dije, sí, yo soy. Entonces me envió a abrir acá una sucursal de Seguros Bolívar acá en Ibagué. En esa época el gerente de Ibagué era Guillermo Bote. Entonces estuve trabajando y ahí inicié mi carrera en Ibagué. Trabajé en Seguros Bolívar, de ahí pasé a Sida Limitada en la época de Santiago Meñaca. Con don Santiago, entonces me llevó a trabajar como su gerente del Molino Caribe, que era donde él era un socio principal. Y de ahí empecé a hacer mi especialización en finanzas en la Universidad de los Andes. En el 85, cuando la tragedia de Armero, me llamó Santiago y me dijo, lo necesito a usted para que nos ayude a crear una organización para fomentar todos los recursos que van a llegar para atender la tragedia de Armero y pues esa plata no se pierda. Y fue así como con él, con Alfonso Escobar, que es el gerente del Molino, y con otros prohombres, los que yo llamo acá Ibagué, creamos Actuar Tolima, que hoy Actuar existe todavía, Actuar Tolima Family Empresas, con el liderazgo de Carlos Enrique Vila Mejía, que era la persona que estaba permanentemente al frente de liderar todo eso, y creamos Actuar Tolima en el año 88, y de acuerdo a unos buenos resultados que hemos tenido, llamaron a Carlos Enrique que lo hiciéramos en Bogotá, y nos fuimos y creamos Actuar Bogotá en el 88. Eso empezó a crecer mucho, después lo volvimos Corposol, Corporación Nación Solidaria, entonces teníamos créditos por todo Cundinamarca, Tolima, teníamos una empresa para mercadeo, teníamos empresas para mejoramiento de vivienda, para construcción de vivienda, teníamos obviamente toda la parte de capacitación. Y digo lamentablemente, voy a decir lamentablemente porque nos picó, por el volumen que teníamos tan alto de créditos y de personas atendidas, nos picó el bichito de volvernos banco. Y se nos abrieron las puertas un día, fue una casualidad, en un cóctel con unos ingleses de la Cámara Colombo Americana y nos ofrecieron y les compramos compañía Fénix de financiamiento comercial. Y pues las cosas se dieron, lo compramos y nos metimos, pero no tuvimos en cuenta las condiciones de los microempresarios. Y obviamente nos metimos a los microempresarios informales que manejaban y pagaban muy bien, tocaron, claro, muy bien esos créditos
nos los pagaban perfecto, pero los metimos al sector formal, los metimos a la banca, a una banca regulada. Nosotros los créditos que hacíamos era de 200.000 pesos, 300.000, 500.000 pesos, para comprar máquinas de coser, neveras, botelleros, para montar pequeñas empresitas. Y ellos decían, y el sistema financiero, el estatuto 633 del sistema financiero, decía que todo el crédito menor de 30 millones ya era un crédito, que era crédito de consumo. Entonces, por supuesto, entramos a eso y eso, la gente quedaba mucho. Para resumir el tema, nos pusimos a jugar basquetbol con un reglamento de fútbol y entonces perdimos el partido rapidito. Perdieron el año. Sí, lo triste de toda esta historia que yo quisiera resaltar, porque la verdad tengo inmensas alegrías y mucha satisfacción de eso. Fueron prácticamente 10 años los que pude, pues modestamente contando, recorrer 2 o 3 veces el mundo, invitado a conocer experiencias con la Agencia Interamericana de Desarrollo, con el Banco Mundial, con la Agencia Japonesa de Cooperación. Y la verdad, como nos iba bien eso, nos logramos, lo demostrar, nos llevaban, nos traían gente de Harvard. Acabo precisamente también un profesor, no recuerdo muy bien el nombre, que hizo un tratado de nosotros, un tratado, ¿no? Pues eso es presuntuoso. Un librito, pues, o digamos más bien, se refirió a nosotros en sus clases en Harvard. Y total, tuve muchas experiencias en eso, conocí muchas partes, pertenecimos a muchas cosas. Y en eso, pues obviamente la relación con muchos funcionarios, no solo de entidades gubernamentales, sino mucha organización española, SODESPA, de la Universidad de Harvard, está Acción Internacional, muchísimas, el Banco Mundial. Con toda modestia, repito, llegaba al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, era como si llegara aquí, pues casi tan insolente, porque yo entraba, la gente me conocía, yo los conocía, bueno. iba 2, 3 veces al año a Washington. Bueno, desafortunadamente, o también muy afortunadamente, el hombre que fue el ser que hizo posible que todo esto fuera en Bogotá, el Carlos Enrique Vila Mejía de Ibagué en Bogotá, se llama Álvaro Arango Correa. Él era el presidente de Propaganda Sancho. Un hombre muy trabajador, muy exitoso en sus, casado con una tolimense, con Reina Margarita Ruz Lucena, que fue reina de Colombia. Y Álvaro Arango era no solamente un excelente hombre de negocios, sino también un hombre de mucha calidad social. Y él ayudaba mucho, él es manizalita y ayudaba mucho en todo el país. Y él tomó actuar Bogotá, que después fue Corposol, digamos, de sus entrañas. Tenía una sola calidad, o mejor, tenía muchas cualidades, pero una que era vertical, era un hombre así, era un hombre como usted, un hombre recto, un hombre como teníamos que ser todos. Y un hombre que no aceptaba que se le metiera la política a nada. Porque él decía que donde había política, había lo que hoy estamos viendo, había corrupción, había gente tratando de sacar Lo algo. que toca la política lo contamina, Correcto. doctor Giraldo. Y obviamente, como éramos exitosos, entonces eso nos llevaba a los políticos. Nosotros a Marín Bernal, yo hablaba con Marín Bernal. Rodrigo Marín sí, Bernal, señor. ministro de Trabajo en esa época. Me llamaba los lunes, Oscar, ¿cuántos empleos quedaron en Semana Entrante? ¿Cuántos créditos hicieron? Yo le daba los reportes, y mejor dicho, éramos, pues, digamos que de ese tamaño era la relación con ellos. Entonces, pero los políticos llegaban y Álvaro Dinal decía, Alvarito, no Alvarito, hasta aquí llegamos Alvarito, aquí en adelante no hablemos de política, aquí en adelante se acabó todo y nos tocó la época, imagínense, de Ernesto Samper, en el 94, 95. Y entonces, iba muy bien, repito, nos metimos en lo del banco, hice toda esa referencia para decirles que nosotros a nivel internacional y a nivel de gobierno acá, pues éramos reconocidos, manteníamos muy buenas conexiones. Obviamente nos ofrecían platas y nos ponían condiciones, entonces no las recibíamos, la verdad no necesitábamos. Y llegó la época en que, por ese tema de meternos en el sector formal financiero, nos intervinieron. Nos intervinieron porque se creció la cartera en Flor Reserva. El primer pago, que en esa época era como de 3.000 millones para subsanar, pues lo sacamos, digamos, de las cajas de las empresas. Pero vino un segundo pago y ya ahí empezamos a pasar asfixias y se vino un tercero. Y entonces dijimos, pues llamemos a esta gente, por ejemplo, a los de Acción Internacional de Harvard, que tanto nos han ofrecido, los llamamos. Y apenas los llamó Álvaro, dijeron, sí, Alvarito, para allá vamos. Y efectivamente vinieron. Pero la conclusión era muy sencilla. Les ayudamos para que salve eso, pero nos ceden todas las acciones a nosotros. O sea, querían era comprar a precio de quebrado. Nos dijo, pero ¿cómo si ustedes están locos? Me acuerdo que la expresión del fue, se la fumaron verde, les dijo. Y ellos dijeron, no, Alvarito, no, tranquilícese. Pero es eso, o ustedes se van a liquidación. Y él dijo, nos vamos a liquidación, pero aquí no nos prestamos para estas cosas. Y efectivamente nos fuimos a liquidación. Y obviamente intervenía la financiera, después se terminó la reconstrucción, todo se vino al piso. Qué pesar, porque era una cosa muy grande. Pues repito, nosotros nos fuimos a buscar a Ernesto Samper, no, pues que nos iba a poder parar bolas con su propio problema. Nos mandó de Antonio Gamarra, que era
era el asesor económico del gobierno. No, nadie nos paraba bolas. Déjenme darles un dato curioso. Nosotros necesitamos por ahí unos 5.000 millones de pesos en esos días y no alcanzamos. ¿Transcurría qué año? 1996, comienzos del 96. Nosotros todavía Fogafín no existía, pero para esos días lo crearon. Y al mes o 2 meses de nosotros habernos declarado en pedir la liquidación, a Gran Ahorrar, a Gran Ahorrar le dieron 153.000 millones de pesos para salvar a Gran Ahorrar de la quiebra más o menos en agosto de 96. Bueno, por eso termino este tema. De ahí tengo muchas historias, podemos dar yo no sé cuántos panelones, pero de ahí saqué el primer libro que yo siempre digo a usted que quiero escribir, que se llama La hipocresía del desarrollo. ¿Por qué? Lo voy a resumir. Porque todos aquellos, y me incluyo yo en esa época, que trabajamos, yo conocí el mundo a costilla de los pobres. Y les cuento que muchas de esas ocasiones viajaba en primera clase, por no decir que todas, pero muchas, sobre todo esos viajes al Asia que son largos, le dan a uno primera clase. Llegábamos a hoteles 5 estrellas y ya nos recogían en unos carrazos a llevarnos a recorrer los pobres. Los sitios más pobres de la ciudad. Entonces imagínense esa hipocresía. ¿Y sabe quién pagaba esa? ¿Con qué nos pagaban eso? Con las donaciones que recogían en las calles y en los barrios y en los pueblos y en los departamentos y a los estados para ayudar a los pobres, porque del cuero salen las correas. Entonces de esas donaciones eran que nos pagaban a nosotros esos viajes y eran que nos pagaban los viáticos y nos pagaban todos. Entonces, repito, y no solamente era yo, eran todos los que hacían eso, y todos esos internacionales, y todos esos directores, y todos esos, todos ganábamos muy bien y vivíamos muy bien. Oiga, doctor Giraldo, sigue siendo lo mismo. Claro, sigue siendo lo mismo. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? En estas organizaciones, que en el caso de nosotros que estábamos de moda, entonces esos donantes internacionales nos buscan, la Fundación Kelos, el Banco Interamericano, todos esos entran, el Banco Mundial, nos buscan para ponernos plata, porque apenas nos ponen plata, van a visitar los programas y a tomarle fotos, eso le muestran entonces el muchachito llorando, la mamá cargando el niño, el otro haciendo una cosita así, y eso lo muestran, esos fotos que ustedes ven por ahí, lo muestran, por ejemplo, en Estados Unidos, y con eso recogen millones y millones de dólares. Entonces es la explotación de la pobreza en beneficio. Obviamente yo no quiero decir que todo se queda en eso, no, hay una parte muy importante que va también a cumplir con esos programas de desarrollo que se necesitan en los países y en las regiones, pero una parte también muy importante, nada despreciable, se queda en esa oligarquía, digámoslo así, como diría Petro, esos riquitos que vivimos en una época sabrosa gracias a esas donaciones. Yo creo que si eso se corrige un poco, no tiene que decir que la gente no gane, porque hay gente también prestante, por ejemplo, hay muchos estudiantes de Harvard, todo. Pero es que hay que hacer, digamos, un equilibrio ahí en las cosas y más aprovechar muchos que como Álvaro Arango Correa, como Carlos Enrique Villamella, lo hacen por altruismo, lo están haciendo realmente donando su tiempo, es más, gastando su plata para eso. De ahí salimos, pues terminamos esa patetada, me volví nuevamente a Ibagué. Trabajé en Ibagás y en Bagás durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, hasta el 2004. Me tocó toda esa época de que se robaban los cilindros, se robaban los carros, atracaban. Mejor dicho, a mí, yo sí echaba... que lo extorsionaban. A mí me secuestraron una vez. Frente 21. Primero me desplazaron de una finquita que tenía yo ahí en Prado. Ya me sacaron corriendo. Luego, con lo Ibagás y en Bagás, repito, me tocó yo no sé cuántas veces. Y nosotros si echaba un conductor porque se había emborrachado, me llamaba al frente 21 y me decía, venga para acá, porque aquí el conductor vino y puso quejas. Entonces me tocaba llevar, peor que al Ministerio de Trabajo, todo el expediente y demostrarles que había sido con justa causa. Esos inspectores sí funcionan. Sí, con justa causa. Yo digo que iba a nombrar 1000 ahorita para ir a inspeccionar. Eso sí funciona. Y además le tocaba a uno llevar todo y demostrar para poder salir de ese tema. Bueno, entonces de ahí tuve una experiencia muy dura, muy bonita, pero muy dura. Manejamos en esa época lo que era Tolima, Caquetá, Huila, Caldas. Entonces era grande. Allá fui a parar con los paramilitares en el Caquetá. Obviamente, bueno, toda esa experiencia. Posteriormente, entonces de ahí salí porque me fui para Molinos Roa en el Espinal. Molinos Roa en el Espinal estuve como unos 5 o 6 años manejando la planta del Espinal. O sea, tuve toda la experiencia que se unía a la que había tenido al comienzo de mi carrera en el año 85, cuando acá trabajando en Molino Caribe en Ibagué. De ahí después trabajé con Abocol a través de una filial de ellos que se llama OFD comercial, y con eso básicamente lo que hacíamos era montar molinos de arroz en el Tolima, en el Llano, en el Casanare, para recibirle a los agricultores las cosechas y evitar que precisamente en estas crisis económicas de la época de invierno, por la falta de infraestructura que existe todavía, que sigue siendo una realidad, para que los agricultores puedan sacar adelante sus cosechas y cumplir con ese ciclo final de secamiento y conservación y comercialización del producto y poder pagar los insumos. Entonces nosotros acortamos toda esa etapa generando esa empresa que lo que hacía era recibir las cosechas, las procesaba, los comercializábamos, le pagábamos a Abocol y lo que quedaba no, porque se le pagaba anticipado a los agricultores. De ahí nos fuimos en el año 2015
Yara, la entidad más grande del mundo, la compañía más grande del mundo de comercializadora de insumos, Noruega, compró Avocol, y entre ellos obviamente quedó Fede Comercial. En ese momento me ofrecieron seguir con ellos, pero yo ya había montado acá en Ibagué con mi esposa, con Katica, María Catalina Echeverri Sasa. Con ella montamos un negocio a partir del 2011 que se hizo muy conocido aquí en Ibagué, que se llamaba The Mommy's Bakery, la muñequita pastelera, que decían que era la carita de ella porque se parecía mucho. En eso nos fue muy bien, trabajamos perfecto, crecimos, estuvimos acá en todos los centros comerciales, Estación, Aqua, un multicentro, nos fuimos para Bogotá, estuvimos en Santa Fe, en el centro comercial Santa Bárbara, bueno, varios centros comerciales, en Pereira, empezamos todo el tema de las franquicias, también todo es perfecto, hasta cuando nos cayeron dos males increíbles. El primero, la DIANE. Y digo, nos cayeron porque es que, si hacen recuerda, y para los tributaristas, hasta el 2016 solo funcionaba el impuesto al consumo. Entonces nosotros, pues obviamente consumíamos y entregamos y vendíamos y todo el mundo, no había problema. ¿Cuánto vendió? Tanto el porcentaje, y pague. Y nos llegaban los de la DIAN, que ustedes cómo van, mira, aquí está todo bien, perfecto, Y no podían decir nada. En diciembre del 2016 apareció el IVA para este tipo de productos. Entonces empezó el lío. Porque empezaban los de la DIAN, y lo hace clarísimo, porque ya lo que tenía que pagar por eso lo pagué. Me costó el negocio, me costó quiebra, me costó todo. Y es que llegaban y decían, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que esto lo liquidó por consumo si era con IVA? Y, pero ¿cómo así? Pues, esos señores vinieron y se lo comieron acá. Y ese señor que compró y que llevaba 20 pasteles, ¿era para qué? Pues para comérselos. ¿Y usted cómo sabe? No era que los iba a vender a otro. Le digo, señor, entonces ¿qué hago? Yo le pregunto al cliente, le digo, ¿usted lo va a comer? O lo va a vender, o lo va a revender. Entonces, todo eso se prestó a que entonces sí empezaron a aparecer algunos, no todos, porque como siempre, no son todos, algunos a decirlo, bueno, mijo, ¿esto lo arreglamos o no? Y nosotros, que definitivamente no liquidamos. Usted siguió el ejemplo de Corposol. Y entonces dije, no, aquí no hay un paso atrás. Y entonces, pues muy sencillo, un día nos llamaron y fuimos allá. Bueno, un poco de situación, otros no, y un día nos llamaron allá. Nos dijeron, oiga, usted, así una niña, porque era una niña por ahí de unos 20 años, 21 años, nuevecita, yo creo, ahí en la DIAN nos dijo, ustedes están embargados, apenas llegamos, nosotros embargados, pero ¿cómo se le ocurre? Dijo, sí. Dijimos, no es cierto. Dijo, llame a algún gerente de banco, y llamé a la gerente de la vivienda aquí en la estación. Martica, ¿cómo le va a quedar hecho? Martica, nosotros estamos embargados. Dijo, ¿cómo le ocurre, Oscar? Dije, míreme, por favor. Dijo, ay, sí, amanecieron embargados por la DIAN. Bueno, nos habían clavado una multa, nos habían embargado, y Katica se puso a llorar, y la niña le dijo, señora, ¿usted por qué llora? Dijo, pues, ¿cómo que por qué llora? Mire lo que nos está pasando. Dijo, pues, en lugar de llorar, ¿por qué no va y consigue la plata y viene y paga? Y yo, ¿cómo así? Me dijo, es que aquí no hay otra opción. Y nos sacó, y claro, fuimos y con ventas embargadas y todo, empezamos, consiga plata por fuera, venga, pague ahí, salga ese lío. No estábamos saliendo el lío cuando ellos estaban llamando que a la fábrica llegaron unos señores de la DIAN. No, hecho, aquí me puedo alargar echando todo lo que esos tipos nos hicieron, pero lo peor va para allá. Un día me llamó, que era presidente de la Cámara de Comercio, y me dijo, Oscar, viene la viceministra de Comercio, porque mañana viene el ministro, ¿usted quiere contarle todo lo que está pasando? Le dije, perfecto, yo me voy para allá, al Pote Hurtado. Le dije, yo me voy para allá, me fui, nos sentamos con la ministra, le eché el cuento, y dijo, llamó al secretario, usted tiene que volver, que hable mañana. Al otro día en el Club Campestre, eso lleno. Me acuerdo que allá don Carlos Alvarado también se paró y habló algunas cosas que él tenía, y yo me paré y hablé y eché mi rollo. Me dijo, ¿y eso pasa con la DIAN? Le dije, eso pasa con la DIAN. Pero eso fue bendito. Al otro día tenía yo media DIAN encima. Bendito, no era para salgarme, me jodí por tener el carácter de decir. Se acabó de joder. Me jodí, me he hecho decir, apague y vámonos. Ahora muy lejos. Total, me he hecho ahí, derivaron cuando. Oiga, contigo sí de verdad toca hacer. Voy a seguir con la parte de agricultor que no. Hasta llegar a los periodistas. No alcanza el tiempo, pero vamos a dejar al paredón con Guácharo en Continuará. Muchas gracias, doctor Giraldo. Gracias. Bueno, como siempre, en el Insolente. Gracias, Guacharito.